Bueno, vamos a ver cómo está el audio, ¿sí? Y vamos a comprobar las conexiones de YouTube y de Instagram. ¿Cómo están? Sí. Ahí está Karina. ¿Cómo está Karina por YouTube? Elian también. Boynoit dice. ¿Sí? Boanoit, después me corregirá seguramente. Mira cómo se pronuncia. ¿Cómo están? ¿Se oye bien? Sí. Por ahí tienen buena recepción. ¿Sí? ¿Cómo está Estela? También se conectó. Muy bien. Y como estábamos viendo, ¿cierto? Tenemos la conexión por Instagram y por YouTube. Isabela, ¿cómo está? Bueno, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Bien, pues, ¿cómo están? Qué bueno que hayan podido conectarse. Como ya saben, ¿cierto? Estamos por... ¿Qué tal, Berta? Buenas noches. Estamos por Instagram y por YouTube. Estamos haciendo un esfuerzo para conectarnos. Y contento de poder hacer esta transmisión del día de hoy en la clase número 2. Recuerden que estamos, ¿cierto?, iniciando un ciclo de conferencias gratuitas que son para el conocimiento de sí mismo. Lo que buscan, ¿cierto?, estas clases es poder entregarnos las herramientas, las técnicas, los métodos para poder lograr el despertar de la conciencia. ¿Cómo está Paola? Buenas tardes. Qué bueno que se conectó también. Por YouTube está conectada. Entonces, vamos a abordar un tema muy interesante hoy, muy necesario de comprender. De hecho, por eso podríamos decir que es el número 1, en realidad es la clase número 2, pero, ¿cierto? Primero vimos la introducción el día viernes pasado, y hoy vamos a ver la clase número 2 que se llama ¿qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere, ¿sí? Que es un tema súper importante para poder ir quizás comprendiendo de qué se trata nuestro estudio. ¿Por qué hablamos de la muerte? ¿Qué importancia tiene la muerte? Nosotros tenemos, se dice, ¿cierto?, culturalmente un cierto rechazo a la muerte, una dificultad para convivir con la muerte. Pero en realidad vamos a entender desde el punto de vista de estos estudios que la muerte tiene 3 acepciones o 3 formas como la vamos a entender. Y que en realidad en la medida que la comprendamos, que podamos llevar nuestro entendimiento a este concepto de la muerte, probablemente vamos a poder realmente iniciar de manera real una transformación en nuestro interior. ¿Por qué? Vamos a entender, ¿cierto?, que existe la muerte física, que es ¿cierto?, cuando se acaba el cuerpo, el vehículo. Luego existe, ¿cierto?, la muerte psicológica, que vamos a explicar, ¿cierto?, de qué trata. Tiene que ver con la eliminación de los defectos psicológicos, el ego, ¿cierto? Y también la muerte segunda, que tiene que ver con la eliminación del ego, pero de manera ya no consciente, de manera, ¿cierto?, involuntaria. Entonces, la muerte vamos a entender que tiene realmente una importancia, una preponderancia. Es trascendental el proceso de la muerte. De hecho, podríamos decir que nosotros vivimos para morir, ¿sí? Uno podría entenderlo, claro. Nosotros vivimos y al final vamos a morir. Pero también aquel que aprende a morir puede llegar a vivir, ¿sí? En realidad es como un poco paradójico, ¿no? Claro, porque en realidad en la medida que aprendamos, seamos capaces de desarrollar el proceso de la muerte psicológica, como lo vamos a ver, podríamos llegar a ser capaces de trascender la propia muerte, es decir, vivir más allá, ¿cierto?, de lo que nosotros entendemos como físico. Entonces, allí, en lo que acabo de decir, está prácticamente resumido el gran objetivo de lo que es el conocimiento de sí mismo. Los seres humanos, las personas, ¿cierto?, que habitamos este planeta, y el objetivo principal para el cual estamos en esta manifestación física, es que seamos capaces y logremos morir, es decir, eliminar completamente nuestros defectos, para poder llegar a vivir de manera eterna o permanente. Esto puede sonar muy fuerte, pero en realidad es el objetivo. Si no, ¿cuál sería el objetivo de la vida? Bueno, vamos a revisar, ¿cierto?,
estos elementos y vamos a partir con la muerte del cuerpo físico. La idea es que ojalá esta clase dure 40 minutos con preguntas 1 hora para que realmente, ¿cierto?, sea útil y logremos abordar, y por eso los invito a que hagan sus preguntas, ¿cierto?, por el Instagram o por YouTube, si están, ¿cierto?, en el chat también lo pueden hacer. Bueno, cuando hablamos de la muerte del cuerpo físico, vamos a entender que este se procesa en 3 etapas que se llevan a cabo en un periodo de 72 horas. Esto es súper importante entenderlo. De hecho, estamos hablando, obviamente, de un proceso de muerte de manera natural, ¿sí? No de una muerte, ¿cierto?, en un accidente o de manera violenta. Entonces, vamos a entender que cuando una persona se está acercando al proceso de la muerte, entra en un estado de catalepsia, que antiguamente se conocía bastante, y por eso se le entregaban, se le otorgaban, ¿cierto?, 3 días de velatorio a las personas que estaban, ¿cierto?, en este proceso, porque se entendía que existe una serie de fenómenos que están ocurriendo en el mundo interior de esta persona, que está en el proceso de la muerte. Vamos a entender que la primera parte se desarrolla dentro de los primeros 5 minutos aproximadamente en que empieza el proceso de la muerte. Esotéricamente se habla de, o se le conoce como juicios, ¿sí? Se hacen juicios, es decir, se hacen evaluaciones de lo que ha sido el proceso de la vida, porque la vida tiene un sentido. Y en ese sentido, ¿cierto?, esta va siendo evaluada. Primero que todo, en estos primeros 5 minutos, se hace una evaluación, ¿cierto?, de 2 elementos puntuales, ¿sí?, que en realidad se llevan a cabo de la siguiente manera. Número 1, se hace una retrospección de la vida. Y se empieza a ver, ¿cierto?, de manera en retroceso, ¿cierto?, escena por escena, los puntos más importantes, en realidad muchos puntos o muchos aspectos, muchas escenas de la vida de la persona. Y empieza a verlo, ¿cierto?, como verdaderas escenas, que de hecho muchas personas lo han vivido. De hecho, ¿cierto?, existe esa claridad cuando hay personas de hoy, pasé o pasó mi vida por delante mío cuando chocamos, o cuando estuve a punto de ahogarme en la playa, en fin. Y uno no se explica y piensa, bueno, que es cualquier cosa. En realidad, en ese instante se está procesando inmediatamente, ¿cierto?, ahí un juicio, es decir, se está haciendo una evaluación. ¿Quién evalúa esto? Es la misma conciencia. Y va mirando todas estas escenas para poder, ¿cierto?, tener una clara idea de que si fuimos capaces de cumplir o no con el propósito, con el objetivo o con el plan que teníamos previamente designado para la existencia. Nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a ir conociendo de que en realidad nosotros tenemos más de una existencia, más de una vida. En realidad tenemos 324.000 vidas o existencias. La rueda del samsara, que en realidad aquí es donde gira, ¿cierto?, las conciencias, toda, ¿cierto?, la conciencia, todas las conciencias, todos nosotros giramos en la rueda del samsara. Y en lo que respecta al proceso humano, vamos a vivir 324.000 vidas, ¿cierto?, que lo vamos a ver en detalle en la clase número 8, para comprender cómo es que se desarrolla todo este proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en esta evaluación, en esta retrospección, en realidad lo que se va a ver es si cumplimos el plan que estaba trazado, como yo decía. Todo esto es muy importante porque de aquí van a salir un par de resultados muy valiosos para, ¿cierto?, lo que nos toca después en la siguiente experiencia, en la siguiente vida. Entonces, cuando ocurre esto, esa comparación es el primer juicio, la primera verificación. Luego de 24 horas, ¿cierto?, o transcurridas 24 horas, la persona va a vivir un segundo juicio. Ese segundo juicio, ¿cierto?, que en realidad ya es mucho más profundo, se lleva a cabo por los señores, ¿cierto?, de la ley divina, en realidad, ¿cierto?, los jueces de la ley divina, hacen una evaluación mucho más profunda, dado que ya, ¿cierto?, se ha visto que el plan se cumplió, o lo que se esperaba estaba, ¿cierto?, ocurriendo o ocurrió. Se va a evaluar en este segundo juicio, ¿cierto?,
el peso y la medida. ¿Y el peso de qué? Bueno, el peso de cada uno de nuestros defectos psicológicos, el peso atómico de nuestros yoes. Lo que nosotros somos, como vimos en la clase anterior, ¿cierto? En nuestra psiquis es principalmente nuestros defectos psicológicos, el ego, que tiene atrapada nuestra conciencia. Entonces, cada uno de nuestros defectos va a ir teniendo un peso atómico. ¿Qué significa un peso atómico? Que va a ir engordando, ¿cierto? En la medida que más se manifiesta, más engorda este defecto. Entonces, si en una vida, o en la vida que está siendo evaluada, no hemos trabajado estos yoes, no los hemos ido eliminando, esos defectos, ese ego, entonces en realidad esos yoes, ese ego, va a ir creciendo en tamaño. Es decir, si tenemos la ira, ¿cierto? Y en realidad la ira funciona en nosotros a diestra y siniestra y nos enojamos por todo, no tenemos ningún tipo de control, o por último, ¿cierto? No nos interesa si hacemos daño o no. Bueno, ese defecto está engordando. Lo otro que se va a evaluar va a ser, ¿cierto? El número, o también conocido como la medida. Es decir, la cantidad de defectos. Si han aumentado o no respecto a todo esto a la vida anterior. ¿Se va entendiendo? Es decir, vamos a ver en esta evaluación si los yoes crecieron en tamaño y si aumentaron en número. Porque claro, hay defectos que no tenemos, pero en una vida lo empezamos a crear. Hay yoes que en vidas pasadas quizás no teníamos, ¿sí? Muchos que están relacionados hoy con la tecnología, por ejemplo. No existía la tecnología y por lo tanto no estaban esos defectos en nosotros manifestándose. Tal vez en una vida realmente nunca fuimos agresivos, pero en una nueva existencia empezamos a tener manifestaciones agresivas porque estos yoes justamente se iban manifestando y se iban asociando unos con otros. En fin, la evaluación tiene que ver principalmente con esto, el número y la medida, o el peso y el número en realidad. Peso de los yoes, peso atómico y número, ¿cierto? Cantidad de yoes. Esto es bien interesante. Fíjate, nosotros vimos en la clase pasada esto de que nosotros tenemos una psiquis, ¿sí? La psiquis es nuestra alma, que está constituida, como vimos, principalmente por defectos psicológicos. Un 97%, ¿cierto?, de nuestra conciencia está atrapada por el ego. Y eso es lo que hace de nosotros, como ya hemos visto y seguiremos viendo, la inconsciencia. ¿Cuál es el punto de esto? En la vida existe el postulado, seguramente lo has oído, de que la energía no se destruye ni, ¿cierto?, ni se transforma, o sea, perdón, ni se origina, ¿cierto?, ni se destruye, simplemente se transforma. Todo se transforma. Nosotros, en realidad, si nos damos cuenta, nuestros defectos psicológicos, lo que nosotros somos hoy, es una energía. La energía, ¿cierto?, que es el ego, se ha ido generando a través del error. Eso no es bueno ni es malo, simplemente es un hecho. Lo importante de comprender para este curso y para, en realidad, nosotros, cada uno en nuestro proceso, es que tenemos la posibilidad de transformar esa energía que decimos, ¿cierto?, es el ego. Esa transformación, si no hacemos un proceso consciente, voluntario, realmente va a ocurrir igual, pero va a ir a merced, ¿cierto? Va a ocurrir simplemente por manifestaciones del ego. Es decir, una energía como lo que yo decía, la ira, por ejemplo, si nosotros nunca, ¿cierto?, somos conscientes de ella y no la transformamos voluntariamente, va a ir engordando y creciendo en manifestación, en fuerza. Porque es una energía, ¿cierto?, que se autoalimenta. Eso es el ego. Entonces, este trabajo del despertar de la conciencia se trata principalmente de darnos cuenta que esa energía, en este caso el ejemplo de ira, de lo que significa este defecto, nosotros podemos modificarla conscientemente. Es por eso que en estos procesos, como llamamos de juicio,
estos procesos internos que tienen que ver con el proceso de la muerte física, son los elementos importantes a tomar en cuenta. Realmente, para la divinidad, para la conciencia, para Dios, si tú quieres llamarlo así, no importa si uno tiene plata o no tiene plata. No importa si uno tiene estudios o no tiene estudios. No importa la clase social a la cual uno pertenezca. Lo único valioso realmente para nuestra experiencia en el mundo, en el plano físico, es simplemente si es que somos o no capaces de hacer conciencia de quiénes somos y para qué estamos acá. Pero eso no es un simple proceso intelectual. Esto es un proceso que se lleva a cabo a través de la propia conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, cuando se lleva adelante este proceso del juicio, que en el fondo es una evaluación interna, lo que se está viendo es si es que realmente ha habido o existe una modificación, ¿cierto?, de la conciencia, si ha aumentado o no la conciencia. ¿Y cuál es el principal elemento que tiene que ver con la conciencia? Son los defectos psicológicos. Es así como existe un tercer juicio que se da a las 72 horas, que tiene como propósito ya una evaluación mucho más profunda, en donde en realidad, si ya se ha pasado el primer y segundo juicio, el tercer juicio ya vendría a ser definitorio. ¿Para qué? Para concretar el proceso de la desencarnación o de la muerte del cuerpo físico. ¿Qué se va a evaluar ahí? Peso, número y medida. Lo que vamos a entender por el peso son el peso de las buenas y malas obras. Realmente el ego o los yoes o la conciencia, ¿cierto?, solamente la podemos verificar a través de los actos, de los hechos. No se nos evalúan los pensamientos o las emociones. No, lo que se nos va a evaluar siempre es los actos. Como dicen, ¿cierto?, el árbol se conoce por los frutos. Bueno, ahí está el peso de las buenas y malas obras. ¿Qué es lo que pesa más? Esto lo vemos mucho en la iconografía egipcia. Existe y existió siempre un conocimiento muy acabado al respecto. Conocían y sabían perfectamente, ¿cierto?, que las personas vivimos estos procesos. Hoy en día eso es absolutamente desconocido y es más, lo miramos como simples cosas quizás un poco hasta raras, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que va a ocurrir eso? Se les pudo ocurrir, ellos tenían, ¿cierto? Le damos como unos nombres un poco paternalistas, pobres, mira lo que pensaban. La conciencia, ¿cierto?, está viviendo un proceso de evaluación en este proceso de la desencarnación. Y en este tercer juicio también se va a evaluar, ¿cierto?, el número. Es decir, el número de veces que cada defecto se manifestó, cada yo. ¿Cuántas veces se manifestó la ira? ¿Cuántas veces se manifestó el orgullo? ¿Cuántas veces se manifestó? ¿Por qué la cuantificación? Todo tiene que ser evaluado. Nosotros creemos que porque hablamos de la conciencia, ¿cierto?, es algo como etéreo, como un poco hasta vaporoso, ¿no? Esto es muy concreto, lo de la conciencia. Nuestras acciones son y hablan de lo que nosotros somos. Son nuestras acciones importantes. Y también, evidentemente, el número de manifestaciones que tenemos de lo bueno y de lo malo. Evidentemente, en los juicios, lo que se evalúa, juicio, como dije, ¿cierto?, es un proceso o es un nombre desde el punto de vista esotérico para entender esta evaluación interior. Nuestros defectos, ¿cierto?, en la medida que más se manifiesten, está hablando de que nosotros no hemos tenido realmente interés en modificar nuestra psiquis. Y viene un tercer aspecto que tiene que ver con el, que es quizás el más potente, con la medida. La medida habla de la capacidad que hemos tenido de hacer un uso sabio de nuestra energía creadora sexual. La medida es la medida de la caña. La caña, ¿cierto?, esotéricamente se le llama a la columna. Cuando nosotros aprendemos a transmutar nuestra energía creadora sexual en pareja y en vez de botarla, ¿cierto?, perderla, aprendemos a transmutarla,
Lo que vamos a ir haciendo es que va a ir esta energía, ¿cierto?, gradualmente ascendiendo por la médula espinal. Esto es lo que realmente es el ascenso del Kundalini. El despertar del Kundalini es lo más importante que un ser puede hacer en la vida, porque con eso empieza gradualmente a adquirir conciencia en las demás dimensiones. Y eso es lo importante. Saber que los defectos psicológicos son importantísimos para nuestra experiencia. El ego es importante. ¿Pero por qué? Porque hay una experiencia, hay una sabiduría que está encerrado en el ego, en el yo. Todas las manifestaciones que hemos tenido, por ejemplo, de orgullo, de vanidad, de lujuria, de envidia, el mal que pudiendo haber hecho no lo hicimos, lo mal pensado que hemos sido sobre el comportamiento de otros, el andar murmurando, etcétera. Todas esas manifestaciones tienen defectos, tiene conciencia atrapada. Y dado que tiene conciencia atrapada, en el fondo lo que nos está indicando todo esto es que en la medida que vayamos eliminando estos defectos psicológicos, comprendiendo, vamos a sacar sabiduría, que es conciencia. De eso se trata la experiencia de la vida. Ahora, existe todo un procedimiento, una metodología, cómo vamos a poder ir desarrollando esto de manera mucho más, ¿cierto?, ordenada, organizada y efectiva, que es de lo que se trata este curso, ¿no? Pero que es necesario comprender que si no hacemos un proceso consciente de este despertar de la conciencia, lo que sí o sí va a ir ocurriendo es que se van engordando y van aumentando los defectos psicológicos. Y si nosotros no hacemos un uso consciente de la energía creadora sexual del Kundalini, evidentemente en vez de subir la energía por la médula espinal, la empezamos a perder frecuentemente, ¿cierto?, en fornicaciones, en cierto placer, simplemente y sin ningún objetivo real, genuino, desconociendo, ¿cierto?, lo que es realmente el propósito de la vida. Finalmente eso también tiene una consecuencia, como todo en la vida. Acción y reacción son leyes, ¿cierto?, herméticas. Han existido, existen y existirán, más allá de lo que creamos o no creamos. ¿Por qué es importante ya la llegada de este tercer juicio? Esotéricamente, internamente está ocurriendo, ¿cierto?, todo un proceso de verificación. Y evidentemente si se ha cumplido con este tercer juicio, ya llega la posibilidad de desencadenar dos elementos fundamentales. Número uno, el karma. El tan mencionado, pero no a veces comprendido. El karma no es nada más que la consecuencia, ¿cierto?, de nuestros actos, sean para bien o para mal. Sean constructivos o destructivos, nuestros actos van a tener una consecuencia. Como cualquier cosa en la vida es así. Uno da vuelta a un vaso con agua, ¿cuál es la consecuencia? Todo mojado, se destruye, ¿cierto?, alguna cosa electrónica. ¿Y qué debemos hacer? Limpiar, ¿no? Ahora me puedo hacer el loco, puedo salir, irme, alguien va a llegar, va a ver eso y me va a llamar la atención, es decir, ya no va a ser solo tener que limpiar, sino que también excusarme. La vida es exactamente eso y exactamente así es. Cada cosa que nosotros hacemos en la vida tiene una consecuencia. Nada queda, ¿cierto?, así suelto. Entonces, de ahí viene este concepto del karma, que es simplemente el resultado de nuestras acciones de pasadas existencias. Y también se desprende de este proceso de juicio un diseño electropsíquico de lo que nosotros somos y, por lo tanto, de lo que hemos sido. Este diseño electropsíquico quiere decir que lo que nosotros somos, física, psíquica, anímica y espiritualmente hablando, es el resultado de lo que hemos sido en vidas anteriores y particularmente en la pasada existencia. Si nosotros tenemos un cuerpo físico fuerte, saludable, sano, es muy probable que sea el resultado, evidentemente, ¿cierto?, de una vida pasada medianamente cuidada con la salud. Ahora, si somos enfermizos o si tenemos alguna dificultad física o
lo que sea, ¿cierto? Nuestra apariencia física, todo lo que nosotros queramos ver, ¿cierto? De lo que es físico, psíquico, anímico y espiritual, está proyectado de lo que en vida pasada, y en este caso en la vida anterior, hemos sido. ¿Y de dónde nació eso? Del proceso de este juicio, ¿cierto? En el tercer juicio del proceso, ¿cierto? De la muerte física. Entonces, ¿por qué y de dónde nació? Exactamente de lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer en vidas anteriores. Y no es, ¿cierto?, un castigo, sino que es en realidad una consecuencia natural, como lo estábamos explicando. Entonces, este proceso, ¿cierto?, del tercer juicio va a desembocar en que la divinidad, en este caso, ¿cierto?, Anubis, ¿cierto?, da la autorización a lo que se conoce como el ángel de la muerte para que corte el cordón. Pero este ángel de la muerte tiene que pedirle autorización a la Divina Madre, que es la regente en nuestro interior de nuestra vida. La Divina Madre en nuestro interior, que es la divinidad en su aspecto femenino, es la que autorizó, ¿cierto?, la unión del espermio con el óvulo, y es la que también autoriza el corte del cordón de plata. Si esto se da, ¿cierto?, si es que realmente la Divina Madre autoriza esto, el corte del cordón de plata existe en 24 horas, ¿cierto?, para que se procese. Y finalmente, ¿cierto?, se puede llevar a cabo la muerte. Ahí ya se cumplió las 72 horas que estábamos recién, ¿cierto?, mencionando. Entonces ya vamos viendo que el proceso, ¿cierto?, de la muerte no es algo simplemente azaroso o, ¿cierto?, que no tiene mayor importancia, es tremendamente trascendental por todo lo que se vive. Ahora, ¿qué pasa con la muerte en sí misma del cuerpo físico? O más bien dicho, ¿cuáles son los posibles caminos que se van a abrir? Primero, ¿cierto? Existe la posibilidad de que si nosotros tenemos aún existencia, recuerda, en cada ciclo de vuelta de la rueda del samsara, cada experiencia humana son 108 vidas. De allí viene, ¿cierto?, esto de las 108 cuentas del collar del Buda, o de las 108 vueltas, ¿cierto?, que se da alrededor de la vaca sagrada, que son, ¿cierto?, ritos que hablan de números que son precisos, y en este caso, ¿cierto?, habla de las 108 vidas que cada persona tiene en cada proceso de vuelta, ¿cierto?, alrededor de la rueda del samsara. Bueno, si aún le quedan vidas, esta persona, ¿cierto?, tiene que esperar para poder llevar adelante, ¿cierto?, el proceso del retorno, una nueva, ¿cierto?, vida. Es decir, si está en la vida 60, le quedan vidas, ¿cierto?, por delante, y por lo tanto tiene que esperar. Ahora bien, puede que ya haya culminado las 108 vidas, y lo que viene es un proceso que vamos a luego ver también, que es el proceso de la involución o de la muerte segunda, que sería, ¿cierto?, el segundo tipo de muerte que vamos a mirar, que en realidad tiene que ver con la posibilidad o la necesidad de ser eliminado el ego. El ego va a ser eliminado siempre. O lo hacemos nosotros de manera voluntaria para que libere, ¿cierto?, se libere nuestra conciencia y adquiramos conciencia, realmente despertemos nuestra conciencia, o lo hace la naturaleza si es que nosotros no lo hemos hecho voluntariamente. ¿Y eso cuándo ocurre? Después de las 108 vidas. Ahí entra lo que vamos a entender como el proceso involutivo, ¿cierto?, en donde se va degradando, descomponiendo el ego para poder ir liberando la conciencia. Y esto pasa de reino en reino, es decir, bajamos al reino animal, luego al reino, ¿cierto?, vegetal, el reino mineral. Y luego, ¿cierto?, empezará el nuevo proceso evolutivo. Eso es realmente, ¿cierto?, la otra opción. Y también existe la tercera opción, que es que cuando una persona ha hecho un sabio uso de su energía sexual, ha transmutado su energía sexual, y por lo tanto está interesado en el progreso espiritual interior, es que si ha hecho un pequeño progreso en esa última existencia de la que estamos hablando, se le va a entregar lo que se conoce como unas vacaciones, ¿cierto?, en entendimiento nuestro, ¿cierto? Aquí le llamamos vacaciones cuando alguien tiene como un tiempo de relajo, que son en los mundos superiores. Esa conciencia es llevada, ¿cierto?, a los mundos superiores para que experimente
unas vacaciones que en el fondo es un verdadero baño anímico, ¿cierto? Para poder estimularlo, motivarlo, para que siga, cuando retorne nuevamente, buscando, insistiendo, ¿cierto? Para poder buscar su propia liberación, buscar su propia trascendencia. El objetivo de la vida de los seres humanos es que adquiramos conciencia. Y adquirir conciencia pasa necesariamente por haber eliminado el ego y haber transmutado nuestra energía creadora sexual. Cuando una persona empieza a transmutar su energía creadora sexual en pareja, ¿sí? Que es donde se hace, necesariamente va teniendo que ir eliminando el ego, porque es el ego el que en el fondo nos lleva a perder la energía creadora sexual. Entonces, realmente es la energía creadora, la energía sexual, es la fuente de la transformación del ser humano, de la persona. Cuando alguien se ha enfocado ahí, se ha metido por ahí y ha hecho un progreso, la divinidad lo va a reconocer y es más, lo va a estimular, lo va a motivar, lo va a animar a que continúe, a que siga en esa búsqueda e insista. Entonces, esas vacaciones van a ser verdadero proceso, ¿cierto?, de alimento, nutrición. Uno dice, ¿por qué hay personas que llegan con un hambre, con un ánimo espiritual, pero extraordinariamente, desde pequeño ya no quieren otra cosa en la vida que buscar un cambio interior? No lo pueden a veces definir tan claramente, pero tienen algo interiormente. O llega un momento de su vida en donde definitivamente se deciden, dicen, no, yo aquí estoy perdiendo el tiempo en esta vida, me pongo a hacer mi trabajo interior, me pongo, quiero descubrir quién soy, para dónde voy, quiero modificar lo que estoy viviendo, no soy feliz. Yo sé que puedo serlo, puedo alcanzar la felicidad, el amor, la paz. ¿Eso de dónde viene muchas veces? Y de hecho es así, de la propia conciencia que está, ¿cierto?, estimulada, motivada y que seguro ya ha hecho un trabajo en vidas anteriores. Entonces, se va dando, ¿cierto?, que se van abriendo estos caminos, estas posibilidades después de la muerte física. Y yo mencioné, ¿cierto?, que uno de estos caminos era la muerte segunda. La muerte segunda la expliqué, pero para que quede muy clara, ¿cierto? Primero mencioné, ¿cierto?, la muerte física, ya expliqué todo este proceso que se lleva de los juicios, ¿cierto? Y cuáles son los resultados de esos juicios. Y luego viene la muerte, ¿cierto?, segunda. La muerte segunda no es nada más que la eliminación por parte de la naturaleza de lo que son nuestros defectos psicológicos del ego. El ego es una creación necesaria, aunque no lo creamos, es necesaria para la búsqueda, para la transformación. Si yo no he vivido, ¿cierto?, lo negativo, ¿cómo puedo conocer lo positivo? Si no he vivido, ¿cierto?, lo oscuro, ¿cómo voy a conocer la luz? Si yo no la he embarrado, ¿cierto?, en la vida, ¿cuándo voy a saber que estoy haciendo las cosas correctamente? Nos guste o no, esta dicotomía, esta dualidad es necesaria. Entonces, el ego tiene una necesidad. No estamos justificando al ego, lo que estamos diciendo es que es parte del proceso, ¿cierto?, para el desarrollo. Siempre y cuando una persona decida voluntariamente meterse a trabajar y eliminar sus defectos psicológicos. Pero si una persona voluntariamente no decide meterse a eliminar sus yoes, no le interesó, aunque lo conoció, o simplemente nunca lo buscó, entonces esos defectos psicológicos que se fueron creando de existencia en existencia durante 108 existencias, llegado al final de ese proceso, sí o sí van a tener que ser eliminados. Pero si la persona no lo hizo voluntariamente, van a ser eliminados por la naturaleza. Es eso, ¿cierto?, que lo que se conoce como la muerte segunda, es decir, después de la muerte física viene la muerte de la psiquis. Se tiene que liberar y eliminar todo el ego para que la conciencia pase por este proceso, ¿cierto?, nuevamente de evolución y tenga la oportunidad de vivir nuevamente 108 existencias ya nuevas. ¿Se entiende? Entonces es necesario que eso se desintegre.
Esto también se le conoce, ¿cierto?, como el proceso del Averno, el infierno, bueno, recibe muchos términos, pero en realidad, más que los términos, lo interesante es comprender que cuando nosotros hemos decidido hacer un trabajo de este tipo, seriamente, voluntariamente, lo que estamos haciendo en realidad es buscar no llegar hasta la última vida, sino que en realidad, antes de que se acaben nuestras experiencias humanas, ser capaces de eliminar todo el ego y volver conscientemente al origen, al absoluto, al sagrado solo absoluto. Y eso hace una absoluta diferencia, valga la redundancia, entre una conciencia que buscó la maestría, buscó la trascendencia, buscó, ¿cierto?, hacerse consciente por sí mismo y no, ¿cierto?, seguir simplemente el circuito de la naturaleza. Aquellos que deciden trascender, aquellos que deciden, ¿cierto?, y anhelan profundamente salir conscientemente de esta experiencia humana y no dormida su conciencia, se transforman, ¿cierto?, en maestros iluminados, en seres de alta conciencia. Ese es el proceso del cual estamos hablando. De eso se trata, ¿cierto?, realmente esto. Y para justamente enlazar esto que se llama muerte segunda, ¿cierto?, que ya explicamos de qué se trata, vamos a unirlo con lo que estábamos recién diciendo. Para poder alcanzar esta autoconciencia, el despertar del 100% de nuestra conciencia, es necesario llegar y llevarnos a la muerte, ¿cierto?, psicológica, que es la tercera clase, ¿cierto?, de muerte de la que estamos queriendo hablar. Esta muerte psicológica es fundamental, es la transformación voluntaria, es el acto, ¿cierto?, de decisión que una persona hace para eliminar de su interior el ego. El ego es la energía, como decíamos, que tiene que ser transformada, pero no es una transformación cosmética, ¿sí? No es que ayer fui malo y hoy día voy a andar de bueno por la vida. Bueno, lo puede hacer uno y muchos lo hacen, ¿no? Y bueno, aparentando, ¿cierto?, ser buenas personas, pero por dentro, maquiavélicamente manejando y haciendo las cosas, ¿cierto?, que quizás, ¿cierto?, no las dicen. Si van a engañar a alguien, no le dicen que lo van a engañar, van y lo engañan. Bueno, el ego sigue vivito y coleando. Cuando una persona en realidad se da cuenta que si elimina el ego, empieza a liberar su conciencia, y cuando libera su conciencia, lo que empieza a liberar es su propia sabiduría, empieza a liberar, ¿cierto?, sus facultades, sus cualidades conscientes, empieza a ser capaz, ¿cierto?, de conocer su presente, su pasado y su futuro, empieza a ser capaz de saber del por qué y el para qué está aquí en esta experiencia, empieza a darse cuenta de que la necesidad, ¿cierto?, interior realmente tiene que ver con el poder ayudarse y ayudar a los demás de manera consciente. Empieza a experimentar la realidad de las otras dimensiones, de un mundo astral, de un mundo causal, de un mundo mental, etcétera, de manera consciente. Es que empieza un proceso que lo va a llevar, si insiste e insiste, va a llevar a esa persona, ¿cierto?, al despertar total y absoluto de su conciencia, que ojalá sea en una vida. Pero este proceso está directamente ligado con la eliminación del ego. Eliminar el ego es el fundamento para hacer toda esta obra, esta magna obra. ¿El ego cómo se elimina? Lo principal, vamos a profundizar en todo el curso, todos los procesos para estudiar, conocer y eliminar el ego, pero lo principal que debe quedarnos claro es que para poder comenzar el proceso de eliminación del ego, lo que debe ocurrir es que nosotros seamos capaces de auto-observarnos. Observarnos a nosotros mismos es el fundamento. Si yo no me observo permanentemente y no estoy mirando mis reacciones, yo no voy a poder iniciar la transformación interior. Si yo estoy, ¿cierto?, estacionado, llego a buscar el vehículo y veo otro auto que se quedó y se estacionó pegado al mío, patente con patente, duro. Y si yo me estoy autoobservando y me miro en mi interior, puedo descubrir cómo en mi interior empieza a surgir una cantidad de palabras
improperios, insultos, hasta ideas de dañar el auto de la otra persona, etcétera. Y uno, si no está en autoobservación, simplemente ese proceso va a ocurrir igual. Pero no descubrí que en mi interior tengo un yo, un defecto psicológico, que inclusive salió ahí hasta de venganza. ¿Cómo maltratar el auto de esa persona que me hizo daño a mi vehículo? Dice uno, ¿no? Cuando yo empiezo a estar en autoobservación, voy a descubrir a los defectos cuando me están hablando y dando instrucciones. El ego me va a dar instrucciones de qué hacer con esa persona. Y va a bajar en mí una emoción, una molestia, una ira, que la voy a empezar a sentir. De hecho, la autoobservación la voy a poder dirigir para ver las reacciones en mi mundo emocional, ¿cierto? Cómo se me aprieta el estómago. Voy a escuchar las voces en mi cabeza que me están diciendo qué es lo que tengo que hacerle al tipo o a la persona que se estacionó. Voy a ser capaz de mirar mi cuerpo, cómo se contrae, cómo cierto se pone de una manera inclusive sudorosa las manos porque está cierto queriendo golpear ese vehículo, por ejemplo. En ese instante, si yo estoy autoobservando lo que pasa conmigo, estoy mirando una serie de reacciones. Si yo comprendo gradualmente que todo eso me está quitando energía, me está quitando vida, me está quitando vitalidad, me está quitando, cierto, mi ánimo, porque se me descompone todo el día, yo en ese instante estoy viendo en acción a un defecto psicológico en mí, que inclusive podría pensar que no lo tenía, y que gracias a la autoobservación empiezo a descubrirlo. ¿Qué es lo interesante? Que aquí yo puedo apelar a ese aspecto interior que todos tenemos, que se le llama Divina Madre, a ese aspecto femenino en nuestro interior, que es la que está encargada de esa partícula de eliminar el ego. Uno le pide, no lo intelectualice, pídalo, madre mía, elimina este pensamiento, elimina estas emociones. Madre mía, saca este defecto que me hace sentir tan mal. Madre mía, elimínalo, así, mentalmente, y lo pedimos cuantas veces sea necesario. Cuando vamos haciendo ese proceso, lo que estamos haciendo en el fondo es que estamos tomando absoluta conciencia de lo que está ahí ocurriendo. Y segundo, ¿cierto? Estamos siendo capaces de pedir a nuestra divinidad, a un aspecto superior, al aspecto superior nuestro, ¿cierto? Que saque, que elimine, que erradique ese defecto psicológico que nos está haciendo, ¿cierto?, sentir todo eso, vivir todo eso. Ese proceso, ¿cierto?, que en realidad vamos a ir gradualmente comprendiéndolo más profundamente, tiene que ver con que nosotros necesitamos ir gradualmente viendo el defecto, ¿cierto?, a través de la autoobservación, luego, ¿cierto?, siendo capaces de comprender el defecto a través de la reflexión. Y por último, ¿cierto? Vamos a ser capaces de eliminar el defecto a través de esta petición a la divinidad en nuestro interior. Si nosotros lo vamos haciendo gradualmente y durante todo el día vamos verificando estos defectos, los vamos descubriendo a cada instante, vamos a poder ir eliminando detalles tras detalles de muchas cosas que pensábamos que no somos, pero que están ocurriendo a cada instante en nuestro interior. Cuando alguien siente celos por otra persona, de la pareja, ¿cierto?, y se empieza a pasar una película terrible, ¿cierto?, que prácticamente está sospechando a cada instante. Si una persona se empieza a observar, empieza a descubrir cómo esos yoes, ¿cierto?, lo hacen sentir mal. Cómo esos yoes, ¿cierto?, quieren inclusive hasta revisar el celular de la persona. Cómo esos yoes, ¿cierto?, inventan escenas que están ocurriendo quizás con la otra persona, con la pareja. Y luego a veces no se da ni cuenta y le está enrostrando, le está, ¿cierto?, diciendo cosas a la pareja como que fueran verdad. ¿Y todo dónde nació? En un defecto psicológico, en un yo que se llama celos, por ejemplo, y que nos lleva a tener una serie de conflictos, dificultades e incomodidades. Y que al final, si nosotros no lo tomamos y no lo empezamos a eliminar, ese defecto empieza a crecer, a crecer, a crecer, y muchas veces terminan las relaciones sin que nunca jamás haya ocurrido realmente un engaño. ¿Por qué? Porque el yo hace y deshace
en nuestro interior. Gradualmente en el curso nos vamos a ir dando cuenta cómo, en la medida que somos capaces de ir comprendiendo, descubriendo y eliminando los yoes, vamos a poder realmente transformar nuestro interior. Pero lo fundamental, como dije, es aprender primero a autoobservar nuestras reacciones. Cuando nosotros hacemos esto, realmente el proceso de la muerte psicológica, si nosotros lo llevamos de una manera disciplinada, permanente, a diario, puede llegar al punto de realmente eliminar totalmente el ego. Es decir, concretar la muerte del ego. Y con la muerte del ego, también, ¿cierto?, matamos a la muerte por una eternidad. Cuando comprendamos que es nuestra conciencia lo que necesitamos rescatar, porque es nuestra conciencia la que realmente es nuestra sabiduría, es nuestro amor, es nuestra paz, son nuestras cualidades, facultades y poderes. Cuando nos demos cuenta que en realidad en la conciencia está atrapado todo lo divinal que nosotros somos, entonces nos vamos a enfocar profundamente por un anhelo interior muy cierto, intenso, que nos va a surgir por querer eliminar al ego. Y cuando hagamos esto, evidentemente vamos a trascender realmente con nuestra conciencia. Por eso, la muerte mata a la muerte por toda una eternidad. Porque con la muerte psicológica podemos eliminar a la muerte, ¿cierto?, que está condenado para la mayoría del cuerpo físico. Eso es cierto el sentido realmente de la experiencia humana, que logremos tomar conciencia absoluta y trascender. Pero eso no es algo que se nos va a dar de regalado o porque seamos aparentemente bonitos o porque simplemente lo queramos. Requiere de nuestra parte un esfuerzo, un trabajo, un desarrollo. Lo siguiente, ¿cierto?, es comprender que también hay aspectos que mueren con la muerte del cuerpo físico, que es el cuerpo vital, la personalidad, y que gradualmente, ¿cierto?, eso va desapareciendo, son energías. Cuando desaparece el cuerpo físico, cuando muere el cuerpo físico, va a desaparecer la personalidad porque es un vehículo, la personalidad energética que se creó para la experiencia humana de esa existencia y no de otra, ¿sí? Las personalidades son simplemente energía necesaria que viene desde el proceso del nacimiento, ¿cierto?, hasta los 7 años se crea y luego se empieza simplemente a robustecer. Pero la personalidad no es más que un fantasma que acompaña al cuerpo y cuando el cuerpo muere también se empieza a morir la personalidad. También el cuerpo vital desaparece con la muerte del cuerpo físico. El cuerpo vital es simplemente, ¿cierto?, este cuerpo o aura, que también se conoce, o, ¿cierto?, también recibe el nombre de Lingam Sarira, ¿sí?, en el oriente le llaman así. Sí, pero finalmente este cuerpo, que es un cuerpo energético que le da la vitalidad al cuerpo físico, también se va desapareciendo y va perdiendo sustancia, porque cada célula, ¿cierto?, del cuerpo físico tiene su correspondiente, ¿cierto?, célula vital. Y en la medida que las células del cuerpo físico van degradándose y muriendo, las células del cuerpo, ¿cierto?, vital también van desapareciendo, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto?, entender que hay un aspecto de nosotros que no muere, que no desaparece, y esta es la conciencia. Por eso es lo único valioso, por lo cual realmente vale la pena realizar, ¿cierto?, la vida. Por rescatar nuestra conciencia, por lograr la conciencia, por liberar nuestra conciencia que está atrapada en el ego. Porque finalmente, como decía, ¿cierto?, cuando nosotros logramos matar a la muerte, es decir, a través del proceso de la eliminación del ego, logramos trascender, nosotros, ¿cierto?, logramos lo que realmente viene a ser el sentido de la experiencia humana. Es decir, trascender más allá del cuerpo físico, más allá de esta experiencia, de esto que en realidad se nos dio para vivir en esta experiencia, pero que realmente no es lo único y de hecho es lo menos valioso que tenemos. ¿Es importante el cuerpo físico? Sí,
¿Para qué? Para la experiencia humana. ¿Es necesario? Sí. Porque claro, sin cuerpo físico, ¿qué experiencia vamos a tener? ¿Cómo vamos a desarrollar la conciencia si no tenemos interacción en el mundo físico? En las demás dimensiones, el trabajo no es, ¿cierto?, el lugar donde se hace. El trabajo se hace en el mundo físico y por lo tanto necesitamos un cuerpo físico. Pero el cuerpo físico tiene, ¿cierto?, un fin. Pero la conciencia es realmente nuestra divinidad. Si nosotros comprendemos que la conciencia es lo que en realidad nos da características de eterno, la conciencia es eterna, pero nosotros tenemos que adueñarnos de la conciencia para mantener ese estado de eternidad. Ese es el punto. Si nosotros no nos adueñamos de nuestra conciencia, en realidad la conciencia sigue siendo eterna, pero nosotros, esta experiencia, esto que es humano, se vuelve a dormir a cada instante. Y evidentemente nosotros estamos dormidos durante el día y también durante la noche cuando nos acostamos. Y después, ¿cierto? Cuando muere el cuerpo físico, también sigue durmiendo. Es importante aprender a tener despierta la conciencia, a estar atentos. Y de eso se trata el curso. Porque cuando empezamos a entrenarnos en eso, es que alcanzamos gradualmente, ¿cierto?, porcentajes y porcentajes de conciencia. Que de eso se trata, ir gradualmente liberando nuestra conciencia, porque es la conciencia la que posee, ¿cierto?, ese don, esa capacidad de permanecer. Y eso es lo que realmente buscamos, como, ¿cierto?, como lo entrega este curso, que en realidad es que cada uno de nosotros desarrolla su conciencia sin seguir a personas, sin, ¿cierto?, depender de lo que digan o no digan otros, sino que aprender a guiarnos por nuestro propio ser, que es nuestro ser, que en realidad es nuestra divinidad, nuestro interior, el que nos está impulsando, el que nos está estimulando al desarrollo de la conciencia. De eso se trata. Esta es una invitación, ¿cierto? Y este es el curso. Y si tienen preguntas, esta es la clase de hoy día, la número 2. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Ahí está Sandra por YouTube, dice, hola a todos y todas, ¿qué pasa con el ser, con la muerte? Si ya está realizado, ¿se relaciona el ser al alma? Lo que estábamos diciendo, el ser no está realizado, el ser es el ser. Lo que tiene que necesariamente realizarse es la expresión humana, porque la experiencia humana es fundamental para que el ser se complete. El ser, ¿cierto?, en realidad necesita esta experiencia humana para tenerla como parte de su proceso de sabiduría. El ser, cuando realmente nos está estimulando a trabajar interiormente, a desarrollar nuestra conciencia, a despertar aquí en el mundo físico, lo que está pidiendo es que ya necesito, ¿cierto? Aquí el ser dice, necesito a esta experiencia humana ya que se levante. Necesito que se levante y que despierte. ¿Por qué? Porque ya es hora. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que seguir, ¿cierto?, aprendiendo. Y ahí vienen, ¿cierto?, estos estímulos que uno recibe interiormente. Uno dice, no sé por qué, pero necesito aprender, necesito estudiarme a mí mismo, necesito comprender quién soy, por qué estoy acá, etc. Y eso es lo que está haciendo el ser, nos está estimulando. ¿Y para qué? Para poder realmente lograr esta experiencia humana, para que esta experiencia humana, ¿cierto?, se una con la experiencia divina. De ahí viene esta necesidad de crear un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, y que en el fondo lo que estamos haciendo ahí es crear al alma humana. ¿Para qué? Para que se fusione con el alma divina. De eso se trata. Y ahí ya tenemos las dos almas, que es lo que está preguntando también Santa, ¿cierto? ¿Se relaciona el ser al alma? Claro. El ser está, ¿cierto?, vinculado con el alma divina, pero necesita, ¿cierto?, su experiencia humana, y por eso necesitamos crear cuerpos, y para crear estos cuerpos internos, que ya lo vamos a ir explicando en las siguientes clases, se necesita despertar la conciencia. Ahí se produce este casorio, esta relación, de ahí viene el matrimonio, que realmente, ¿cierto?, aquí físicamente lo vemos entre hombre y mujer, en realidad tiene que ver con esta unión, ¿cierto?, alma divina, alma humana, y que en realidad habla de un proceso profundamente, ¿cierto?, de transformación. Ahí hablamos de un maestro, ahí ya se está generando la divinidad, se ha creado, ¿cierto?, la divinidad, se ha unido la experiencia humana con la experiencia divina. Pero si la experiencia humana no se levanta, si no elimina el ego, si no crea sus cuerpos internos, nunca, ¿cierto?, se va a dar esta unión. Por mucho que lo desee, que lo anhele, no. Eso no sirve. Lo que sirve son los hechos.
Y de eso, ¿cierto? Se trata, y esa es la invitación, que podamos finalmente, ¿cierto? Concretar la muerte del ego, que es el fundamento para poder, ¿cierto? Finalmente unirnos, fusionarnos con nuestra divinidad, con nuestro ser. Quien lo haga realmente se transforma en un ser divino, en un maestro. Se une con su divinidad. Y de eso se trata. ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos, ¿cierto? El próximo viernes, quiero aprovechar de invitarlos mientras, si es que existen más preguntas, las pueden hacer. El próximo viernes vamos a hacer la clase número 3, que es de el desdoblamiento astral. ¿Sí? La idea es que puedan participar, puedan hacer preguntas, puedan, ¿cierto? Interactuar si necesitan hacerlo puede ser por YouTube, en el canal, ¿cierto? De YouTube. Pueden escribirme a mí, ¿cierto? Voy a ponerles mi número. Si está por Instagram. Y si no, ¿cierto? Ya en Instagram igual lo va a poder ver, que igual grabado, ¿sí? Más 56, 9, 9, 9, 60, 35, 06. Ahí me pueden escribir, ¿sí? Por WhatsApp. Y podemos concretar cualquier pregunta, clarificarla, darle los enlaces o también, ¿cierto? El enlace de YouTube para que se conecte, ¿sí? Bueno, les agradecemos por haberse conectado, los invitamos para el viernes a las 8 y nada, muy contentos de que puedan estar allí. Ahí en YouTube también está Karina, Elian, Estela, Berta, Paola, Sandra, un abrazo. Y por Instagram, sí, a todos aquellos que se han conectado, les agradecemos mucho, ¿cierto?, el interés y que han invitadas para el próximo viernes, ¿sí? Hacemos prácticas, ¿cierto?, de estas mismas curso los días jueves a las 8, si desean, pueden escribirme, ¿cierto?, al WhatsApp, y ahí también les podemos dar los enlaces para que se puedan conectar. Bien, pues, muy contentos de que estén, les agradecemos mucho, nos vemos si Dios quiere, que estén muy bien. Gracias también a ti, Estela. Buenas noches. Gracias. Devia Guillermina, sí, gracias a todos. A Juan Ferraro, Abigail, gracias. Itchel, sí, pues a todos los que pudieron haberse conectado.